Dios te bendiga, Dios te guarde en esta maravillosa tarde del Señor y que la paz de Cristo esté sobre cada uno de ustedes en esta hora. Este es el hermano Reinaldo Collazo con otro programa más en su canal Radio Camino al Cumplimiento. Gloria a Dios. Hoy estaremos hablando sobre el fruto del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Es algo que ha edificado mi vida porque, como siempre digo, cuando uno escudriña, siempre se aprende. Porque yo sé que muchas personas cuando vean el programa y estamos acostumbrados a escuchar que el fruto del Espíritu Santo se te tiene que notar, que tienes que tener el fruto del Espíritu Santo, pero nunca te explican cómo uno hace crecer ese fruto, qué manera uno debe hacer, cómo uno cultiva ese Espíritu Santo en el transcurso del tiempo y del camino y de qué manera se hace. Nunca nos explican, solamente nos tiran, tienes que hacer esto y tienes que hacer esto sin ninguna explicación. Y yo entiendo, hermano, que nosotros en nuestro hogar tenemos que escudriñar la palabra para aprender. Pero si uno va a un lugar y en ese lugar simplemente no te enseñan, solamente te dicen tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Para eso son los maestros. Los maestros es para enseñarte y después tú pones en práctica esa enseñanza para poder crecer. Y eso es lo que yo he estado haciendo, creciendo en esta predicación, en estos estudios de manera especial. Y yo sé que ustedes también, y hoy estaré explicando esto. Yo lo dividí en dos partes, gloria a Dios. Estaré hablando de dónde provienen, la distinción, cómo tú los cultivas, de qué manera debes caminar, y en la segunda parte entonces los voy a mencionar uno por uno y qué significan. Pero por ahora vamos a empezar a darle un poquito de profundidad a esto para que nosotros podamos aprender de qué manera se manifiesta, de dónde vienen, quién nos ayuda a crecer. Porque esto es cuando, por ejemplo, si a usted le dan una semilla sin ninguna explicación, ¿usted qué voy a hacer con esta semilla? Pero si alguien viene y le da una semilla y le dice, mira, tienes que sembrarla en buen terreno. Después que la siembres en buen terreno, tienes que prestar atención, el agua que le vas a echar, las vitaminas, lo que sea, todas estas cosas para que vaya creciendo, y siempre tienes que estar prestando atención en el crecimiento. Esa es la manera que nosotros debemos cuidar este crecimiento del fruto en nosotros, prestando atención, dándole un buen alimento. ¿Y cómo le vamos a darle el alimento? ¿Cómo le vas a prestar atención? ¿Cómo estas cosas van a crecer dentro de ti para que entonces tú puedas reflejar a Cristo en tu vida? A través de este estudio vamos a aprender. Solamente póngalo en práctica. Y acuérdese que tengo un número de teléfono que es 860-942-9730 y nos puede escribir. Si tiene alguna opinión, si necesita la oración, no tenga miedo, que para eso estamos. Y también tengo mis redes sociales en YouTube, Radio Camino al Cumplimiento, en TikTok, Radio Camino al Cumplimiento, y en la página de Facebook es Camino al Cumplimiento. Y no se olvide de suscribirse y darle like, gloria a Dios, porque eso hace, como digo yo, crecer el canal. Y antes de darle comienzo a este maravilloso estudio, vámonos a nuestro intro. El verdadero de Dios, usted tiene la cobertura y usted tiene la confianza de que Dios va a obrar en su vida, desde el carrito que sale de su casa hasta que llegue a la iglesia, desde que usted salga de la iglesia hasta que usted llegue a su casa. Apartarse de los brazos de la muerte. Si usted quiere apartarse de los brazos de la muerte y quiere vida eterna, siga reverenciando a ese Dios, siga manteniendo el respeto que Dios se merece. Gloria a Dios en donde quiera que usted se pare. No simplemente aquí en la iglesia voy a respetar, cuando salga de ese. Ya estamos de regreso nuevamente. Dios los continúe bendiciendo. Espero que se goce de manera especial. Y yo le puse como tema a esto
los frutos del Espíritu Santo, pero yo quiero explicar porque hay muchas personas que no entienden que en Gálatas dice el fruto del Espíritu. Y estaré explicando por qué es que se dice el fruto en vez de los frutos. Me ponerle esto aquí. Dios bendiga a todas esas personas que se empiecen a conectar de manera especial. Y entonces, mira, los frutos del Espíritu Santo, y sabemos que eso está en Gálatas 5 del 22 al 23, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre. Y no es felicidad, es gozo, pero hay algunas versiones de Biblias que dicen gozo, porque hay que distinguir lo que es el gozo que viene del alma y la felicidad que viene de algo superficial, porque tú puedes estar contento y mañana no, pero eso yo lo explicaré ya en la segunda parte. Pero mansedumbre, dominio propio. Ahora, sabemos que sobre los frutos del Espíritu Santo se enfocan en las 9 virtudes. Son 9 virtudes que el Espíritu Santo cultiva en los creyentes, ¿verdad? Mira cómo dice, cultiva en los creyentes. Pero cuando una persona cultiva, esa persona siempre está pendiente. Si está cogiendo mucho sol, si no tiene mucho sol, si está teniendo el agua suficiente correcta. Nosotros, cuando el Espíritu Santo nos ayuda a cultivar este fruto, nosotros tenemos que estar pendientes si estamos orando el tiempo correcto, si estamos leyendo la palabra correcta, si estamos en la comunión con Dios de la manera correcta, porque esto es individual. Yo podré darte una explicación de algo, pero quien cultiva en tu hogar eso eres tú, no soy yo. En las congregaciones podemos aprender del líder, de lo que él dice, y ponemos en práctica eso, y nos toca a nosotros afuera entonces poner en práctica esas cosas para que entonces ese fruto crezca en nosotros. Yo no puedo hacer que el fruto crezca en ti. Tú haces que crezca en ti en la manera tuya de vivir, cómo tú actúas, cómo tú hablas, cómo tú te diriges, la práctica que tengas en tu casa en la búsqueda de Dios. Si una planta no tiene mucha agua y no tiene mucha claridad, esa planta puede crecer débil, puede crecer virada o puede hasta morirse. Es lo mismo cuando usted va a cultivar el Espíritu Santo. Usted tiene que estudiar el tiempo correcto, orar el tiempo correcto. Y eso lo maneja usted a través del tiempo y la comunión con Dios y el Espíritu, porque Él le va a enseñar de manera especial cómo cultivar ese fruto en usted. Por eso es que estas 9 virtudes que el Espíritu Santo cultiva en el creyente como evidencia de su presencia. Cuando se cultiva esto, el Espíritu Santo se da a conocer en su vida. Él se da a conocer porque Él es el testigo de las cosas buenas y malas que tú haces, porque Él vive dentro de ti. Una vez tú te conviertes y eres sellado, entonces a ti te toca diariamente buscar esa presencia, y Él es el que va a dar testigo. Dios te bendiga, Janet Rosa. Él es el que va a ser testigo de las cosas buenas y malas que tú haces. Porque acuérdate que nosotros reflejamos a Jesucristo. ¿Y quién tomó de lo de Cristo para enseñarnos a nosotros? Jesucristo en la palabra dice que Él dejó un Espíritu Santo, el Consolador, el cual tomó de lo de Él para enseñárnoslos a nosotros. Si nosotros no ponemos en práctica estas cosas, jamás vamos a crecer. Yo podré predicarte. Ahora, tengo que predicarte una palabra sana y una palabra correcta para que tú entiendas. Esto no es darte palo, hijo del diablo, arrepiéntete todo el tiempo. Y acuérdese de eso. Esto no es dándote palo todo el tiempo, porque la gente piensa que dándote palo todo el tiempo así es que tú vas a cambiar. No, uno cambia con una enseñanza correcta. Que tú le hables correctamente a uno. Porque hay personas que cuando quieren reprender, hay personas que cuando te quieren reprender, te reprenden con un corazón sucio. Hay maldad dentro de ese corazón y por eso no les importa de la manera que te corrijan. Pero cuando hay un corazón limpio, el Espíritu te da dirección de cómo tú corregir a esa persona, porque es para que la persona crezca. Si la persona comete un error, yo no estoy diciendo que todo el tiempo uno tiene que estar aplaudiéndole las cosas a las personas.
Pero Jesucristo vino a salvar lo que se había perdido. Si esa persona está en esa, nosotros tenemos que pedir una dirección para ayudarla simplemente a que crezca. Ahora, esa persona tiene que poner de su parte también. Porque no puedes acostarte y tirarte para atrás mientras uno se pela las rodillas por esa persona. No, 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 no. Esto es de parte y parte. Por eso, el Espíritu Santo, cuando cultiva esto en los creyentes como evidencia de su presencia, como menciona en Gálatas 5, 22 al 23, y los mencioné, que es amor, gozo, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre y dominio propio. Y cuando te dice dominio propio, es que tú puedes dominar algunas maldades que hay dentro de tu corazón. Y de la única manera que tú puedes dominar eso es practicando, estando en la presencia del Señor. Porque la práctica es lo que hace la perfección. La práctica es lo que hace que tú crezcas. Como vuelvo y repito, una planta, si tú no le echas agua, no va a crecer. Una planta, si tú no la siembras en buen terreno, no va a crecer. ¿Cómo tú vas a tirar una semilla encima de la brea? Y puedo decir esto, que yo he visto plantas que crecen en el cemento, rompen el cemento y crecen. Imagínate, cuando usted se cuida en esta área, usted quiere que el fruto del Espíritu Santo se manifieste en usted de manera correcta, aprenda a cultivarlo. Porque quien lo cultiva es usted. Y cuando usted cultiva las cosas buenas, salen cosas buenas. Ya yo mencioné que son estas. Ahora, mira. Dice que estos frutos son cualidades divinas que contrastan con las obras de la carne. Esto será un estudio después. Perdón, que hablemos. Dios te bendiga, Alexis Pizarro. Pastor Alexis Pizarro, Dios te bendiga. Como iba diciendo, estas virtudes son divinas y contrastan las obras de la carne, que es el pecado, y representan un cambio interior que transforma la vida del cristiano. Si estas cualidades, estas virtudes divinas, llamadas fruto del Espíritu, no hacen que usted cambie, usted está cultivando lo mal. Usted está haciendo las cosas mal. No estoy diciendo, hermano, que nosotros a veces no cometemos errores y todas estas cosas. Pero cuando usted cultiva una planta bien, esa planta va a dar buen fruto. Y si usted cultiva ese fruto del Espíritu dentro de usted bien, va a dar un buen resultado. Si no está dando buen resultado, ahí es que usted se sienta, usted se escudriña. ¿Dónde? En la palabra. Ese es el espejo mejor. Porque yo no puedo estar todo el tiempo diciéndole las cosas a usted. Si soy el líder suyo, yo no puedo estar 24, porque acuérdese que hay horarios y hay días que se escogen para estar en congregación. Pero cuando usted no está en la congregación, está en su hogar, en su trabajo y todas estas cosas, usted tiene que aprender a cómo dirigirse, a pensar, a darle oportunidad al Espíritu Santo, tú sabes, que obre en su vida para que haya un crecimiento, porque este fruto se tiene que mostrar, porque cuando se muestra, usted refleja a Jesucristo, pero cuando no se muestra el fruto y lo que se muestra es la maldad del corazón, lo que vamos a mostrar, todo el engaño y todo lo que tenemos dentro de nuestro corazón, hermano, eso sucede. Pero hoy vengo a decirle que a través de este estudio, cada uno de nosotros que nos entregamos al Señor en fe, el Espíritu descendió y te selló. Que Él está ahí para ayudarte a cultivarlo. Yo podré decirte cosas, ¿me entiendes? Pero cada persona está en su propio molde. Yo no me puedo trepar en su molde y decirte, tienes que echarle agua de esta manera. No. Quien dice eso es la Biblia. De la manera correcta que se da es la Biblia. Y ahí cuando ponemos en práctica estas cosas, seguimos creciendo, hermano. Por eso es que, mira, tiene que haber un cambio interior que transforma la vida del cristiano, haciendo más parecido a Cristo y reflejando el carácter de Dios en su vida. Este fruto tiene que
verse reflejado en su vida. Tiene que verse reflejado. ¿Qué son y de dónde provienen? ¿Qué son y de dónde provienen? Y mira, ahí dice que el fruto, no los frutos, por eso yo le había puesto por tema los frutos, pero ahora voy a explicar por qué es el fruto. Porque es singular y esto viene de una sola fuente, que es el Espíritu Santo, no viene de diferentes fuentes. No es como las manifestaciones carnales, que son muchas y diferentes. No, esto viene de una sola fuente y se llama Espíritu Santo. Por eso es que se llama el fruto del Espíritu. Cuando usted siembra un árbol y ese árbol crece, crece con ramas. El Espíritu Santo es el que te deja que tú cultives en las ramas. Dice que aunque se listan 9 virtudes, se le llama fruto singular porque es un resultado unificado de una vida transformada por el Espíritu Santo. No es una colección de acciones aisladas, no es una colección, sale de uno. ¿De quién? Del mismo Espíritu. Los 9 rasgos que componen el fruto del Espíritu Santo solo pueden ser producidos por el Espíritu Santo. Así que las obras que son las carnales, a ese se llaman las obras carnales, porque es plural, porque son producidas por el engaño que hubo y que está en su corazón desde que cayó la maldad. Pero mira, el fruto en singular por una sola persona y es el Espíritu Santo. Nadie más puede ayudarte a producir y cultivar este fruto si no es por la ayuda del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Porque tiene que ser todo en el nombre de Jesús. Ahora, el Señor puede utilizar a un maestro, a un evangelista, a un pastor para darte palabra en el momento que tú la necesites. Pero ¿qué pasa cuando ese evangelista, ese pastor, usted no puede estar 24/7 dependiendo y llamando todo el tiempo? Necesito la oración, necesito la oración. Pero ¿qué está pasando? ¿Usted no ora en su casa? ¿Qué está pasando? Que usted no pone en obra esa comunicación. Todo el creyente que verdaderamente se convierte y es sellado por el Espíritu, tiene el Espíritu Santo por dentro y el Espíritu carga con esta semilla para hacerla crecer en usted. Esto no va a crecer en algunos y en otros no. Esto va a crecer en cada creyente. ¿Y cómo crece? Poniéndolo en práctica. Poniéndolo en práctica, así es que esto crece. Por eso es que, de acuerdo con el texto bíblico en Gálatas 5, 22, 23, se utiliza el término fruto, no frutos. Se utiliza el término fruto, que es en singular, para subrayar estas 9 virtudes que son piezas de un buffet que uno elige. Esto no es una pieza en el buffet que uno elige al azar. Yo quiero nada más la paciencia. Yo he escuchado personas que dicen, yo no quiero paciencia porque eso son pruebas. Pero tú sabes que el verdadero cristiano es probado en las pruebas. Las pruebas que vienen del cielo, no las consecuencias del pecado que uno comete. Cuando uno está en pecado y la consecuencia viene, no rápido digamos, el diablo se levantó contra mí. No. Si usted peca, hay consecuencia en su vida. Ahora, cuando eres probado verdaderamente por una prueba del cielo, esa prueba te va a acercar a Dios. Y vas a tomarla de buena manera. Cuando viene del cielo la prueba, no cuando viene por una consecuencia, usted se acerca a Dios. Sabemos que el fruto en singular, y para subrayar estas 9 virtudes, no son piezas de un buffet que uno elige al azar, sino una unidad indivisible. Esto viene de uno solo, del Espíritu Santo, no viene de 3 espíritus, ni de 4 espíritus, viene de uno solo. Y para distinguir
y resaltar estas virtudes en usted, tiene que entender que hay un origen único. Todas brotan de la misma fuente que es el Espíritu Santo. Esto no brota de otras cosas, simplemente brotan del Espíritu Santo. El carácter integral refleja la madurez total del creyente. No se puede tener paciencia real sin amor o templanza, porque cada uno se ayuda al otro. Como una persona que no tiene paciencia dice que ama. ¿Cómo es eso? Eso, amén. Eso es imposible. Por eso es que estos frutos, cada uno se fortalecen en ellos mismos, ayudándose unos a los otros. El que tiene el gozo del Señor va a hacer las cosas con alegría, porque el gozo viene del alma. Es que estoy saludando aquí a estas personas que se están conectando. Ok, sabemos que el constante de este que se opone a las obras de la carne es el fruto. Y para que usted pueda contrastar esos deseos carnales malos, usted tiene que, en vez de cultivar esos deseos carnales, cultivar el fruto del Espíritu. Porque si usted cultiva las cosas carnales, eso es lo que usted va a mostrar, hermano. Las obras de la carne. Sí, sabemos que vivimos una carnalidad, pero esa carnalidad es controlada a través de ese fruto, es controlada a través del Espíritu Santo. Si usted deja que sea el Espíritu Santo que ayude a que usted cultive bien esos frutos, lo que va a mostrar y reflejar es eso: amor, paciencia, gozo y todo esto. Pero si usted deja que lo que crezca y sea cultivado son los deseos carnales, eso es lo que usted va a mostrar. Y yo no estoy diciendo que esto es fácil, pero la práctica hace la perfección. Si usted practica los frutos, usted va a entender mejor. Y se lo voy a decir desde ahora: esto no se hace de la noche a la mañana. Cuando usted siembra una semilla, esa semilla pasa un proceso. Es lo mismo cuando usted se convierte y el Espíritu desciende en usted. Hay personas en las cuales el Espíritu, si los quiere llevar a prisa, lo lleva a prisa, pero no todo el mundo está en el mismo molde. No porque el Espíritu Santo me llevó a prisa a mí, te tiene que llevar a prisa a ti. Tú tienes que tener un entendimiento que cada persona tiene su proceso. Y cuando usted siembra una semilla, esa semilla tiene que pasar por un proceso de romperse, por un proceso de botar el cascarón viejo. Después entonces ir creciendo poco a poco. Y ahí es cuando usted empieza a estar echándole agua, velándola a que no se rompa, velándola a que no se la coman, todo eso. Ese proceso del fruto del Espíritu en usted toma tiempo. Eso no es de la noche a la mañana. Hay personas que son inteligentes y aprenden rápido, pero hay personas que el proceso es un poquito más lento. No todo cristiano va a tener el mismo proceso, y eso es lo que yo quiero que entendamos. Mira, esta fuente que es el Espíritu Santo que mora en el creyente es el que produce estas cualidades de manera natural, como la savia de una vid que fluye por las ramas. Si nos vamos a Juan 15 del 1 al 11, ahí hay una historia de la vid y de esto. Pero debemos ir a la Biblia para poder entender esto, hermano. Porque yo podré estar diciéndole y hablándole y mencionando los versículos, pero usted tiene que ir a la Biblia y buscarlo y leerlo para que usted compruebe que lo que yo estoy diciendo es verdad. Porque la misma palabra dice escudriñar los espíritus. So, usted me escudriña, usted va a la palabra, ese es el espejo, dice, no, pero espérate, que el hermano Reinaldo no está diciendo lo correcto, esto no es lo que dice aquí. So, ahí es que usted viene y me escudriña. Pero vaya a la palabra, que la palabra lo va a ayudar a que esto fluya. Cuando usted siembra,
tiene que haber un buen terreno. Usted no va a sembrar en un terreno que esté bien duro. Usted primeramente ablanda ese terreno. Cuando usted ve que la tierra está blanda, usted le echa la semilla, le echa el agua correcta porque tampoco la va a ahogar. Mira que yo he tenido experiencia sembrando y siempre digo, pero ¿por qué se me mueren las plantas? ¿Sabes por qué? Dios te bendiga, hermanito Edwin. ¿Sabes por qué? Porque siempre le echaba agua de más. Y en el proceso usted no puede presionar a un cristiano de más. Hay que tener la presión correcta, como cuando tú siembras, tienes que tener el agua correcta para echarle. Y cuando nosotros presionamos, mira lo que pasa con la planta. Se queman las hojas o no, ni crece. Mira, yo he sembrado. A mi nene le dieron unas semillas una vez en un vasito y mi nene me dijo, toma, y yo siembro. Y yo empecé a notar que mi hijo todos los días se levantaba a cierta hora, miraba la planta, le echaba un poquito. Es más, mira lo que él hacía y mira lo que yo hacía. Y mi planta nació toda virada, quemada y muerta. La de él florecía porque él tenía un spraycito que le echaba un poquito a las hojas, bla, 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 y le echaba la correcta para que, pues nosotros, cuando vamos a cultivar algo, tenemos que cultivarlo correctamente. No podemos cultivarlo bajo presión, metiéndole presión a las personas para que crezcan a la mala. No todo el mundo tiene el mismo entendimiento y no todo el mundo crece igual. Hay crecimientos en personas que toman un poquito más tiempo que otros. Ahora, porque yo crecí rápido, yo no tengo que estar tirándole en cara a otras personas. No, porque yo fui así, es así. No. Mi proceso fue de tal magnitud. Ok, pero fue el mío, no es el tuyo. Tú puedes tomar de ejemplo que yo hice. Lo hice con paciencia, estudiaba, leía. Eso usted lo puede tener, pero no quiere decir porque usted haga lo mismo, usted va a tener el mismo resultado, porque hay personas que aprenden más lento y hay otros que aprenden más rápido. Por eso es que cuando se habla de la palabra, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu, porque no todo el mundo entiende con la misma velocidad. El propósito, esto son una muestra de la gloria de Dios y el anticipo de la vida eterna, evidenciando las obras transformadoras de Dios en nuestro interior. Cuando el fruto empieza a notarse en usted, el cambio se le nota. Y cuando hay personas que tienen su vista abierta en el espíritu, y eso se le llama discernimiento, usted va a decir, wow, es verdad, está cambiando. Pero si hay otras personas que usted ve que lleva años y no crecen, y es que están estoqueados, simplemente ayúdele. Ayúdele. Porque para eso estamos, para ayudarnos unos a los otros. Dice la palabra que Jesucristo los mandó de dos en dos por eso mismo, porque si uno se cansaba, el otro lo ayudaba. Y la misma palabra dice que si uno cae en el hoyo y si está solo, ¿quién lo va a ayudar? Si le daba calor, ¿quién le va a ayudar? Por eso el Señor los mandaba de dos en dos, porque nos mandó a ayudarnos unos a los otros y con paciencia, porque hay personas que quieren enseñar con un desespero, porque usted aprendió tan rápido, usted quiere que a la mala esa persona aprenda rápido, eso no es así. Por eso es que es necesario tener la mansedumbre, es necesario ser paciente en la enseñanza para que personas aprendan. Gloria a Dios cuando hay personas que crecen bien rápido, amén. Porque está teniendo un buen alimento, una sana doctrina y todo eso. Crecen rápido. Pero que hay personas que aunque tengan la buena y sana doctrina, se toman un poquito más de tiempo en crecer. Eso no quiere decir que sean malos. Eso no quiere decir que sean hijos del diablo. Porque si fuera así, Dios mío, que todo el mundo aprendiera rápido. Mira cómo se desarrolla este fruto en usted. Y yo quiero que usted preste mucha atención porque usted va a poner eso en práctica en su hogar. ¿Cómo yo lo puse en práctica? Cuando el nene mío me dio esa semilla. Y por eso fue que nació este estudio en mi corazón. Porque yo decía,
¿Me estaré alimentando bien? ¿Me estaré cuidando bien? ¿Estaré leyendo el tiempo adecuado? ¿Estaré en comunión con el Señor adecuadamente? ¿Le estoy dando el tiempo correcto al Señor? Hermano, yo entiendo que hay personas que trabajan 8 y 10 horas. Pero usted tiene una mente y un corazón que cada vez si usted va a tener un break, usted dale las gracias al Señor. Cuando usted se levanta, dele gracias al Señor. Cuando usted sale, dele gracias al Señor. Cuando usted tenga la oportunidad de decirle a un hermano, Dios te bendiga, hágalo. Porque eso es lo que va a hacer crecer ese fruto en usted. Y mira, se desarrollan de esta manera en usted y es cultivando una relación íntima con Dios y permitiendo que el Espíritu Santo obre, lo que lleva a una vida más plena y alineada con la voluntad de Dios. De la única manera que este fruto en usted se desarrolle es cultivando una relación íntima con Dios a través de Jesucristo y el Espíritu Santo. No es una relación conmigo. No, podemos tener una relación de amistad, aunque Dios puede usar a cualquier persona para ayudar, pero la relación más que usted debe cultivar íntimamente es con Dios. Porque ese es el que entregó a su hijo. Él no me entregó a mí, él le entregó a su hijo. Mi sangre no es la que lo va a limpiar a usted ni lo va a llevar al cielo. Es la sangre de Jesucristo. Y de la única manera que usted entienda eso es manteniendo una relación íntima con el Espíritu Santo. Porque Él es el que te va a mostrar todo lo que el Señor hizo. Porque este fruto en Dios se manifestó desde el principio hasta el fin. Y si usted quiere que esto se manifieste en usted, cultívelo correctamente. Y cuando usted cultiva, hermano, cuando usted cultiva esto correctamente, un brequecito aquí. Cuando usted cultiva esto correctamente a través de esta relación íntima, y mira, lo voy a poner de esta manera. Cuando usted está enamorado y hay otra persona que está enamorada, esa relación crece a través de la comunicación. Porque si no hay comunicación, esa relación entre estas dos personas no va a crecer. Por eso es que es necesario que usted tenga una comunión y una comunicación con el Espíritu para que eso íntimo crezca. Y después que esto sucede, que usted lo que cultiva esta relación, se desarrolla una relación íntima con Dios que implica varias prácticas y actitudes clave. Estas, para usted poder desarrollar y cultivar esto, tiene que haber unas actitudes claves y le voy a decir cuáles son para que usted vaya poniéndolo en práctica. Primeramente, esta es la oración y la comunicación. Si no hay oración y comunicación, usted no va a cultivar una relación con Dios. Porque aunque Dios entienda nuestro corazón y entienda todas las cosas, uno tiene que hablarle también. Y no simplemente hablarle y prestar atención. Uno medita en lo que Él le dice. Y cuando usted empieza a practicar la oración y la comunicación, ¿qué es esto? Hablar con Dios regularmente. Expresando gratitud, expresando las peticiones y pensamientos sinceros. Esto incluye encontrar un lugar secreto o un momento privado para orar al Padre en secreto. Y Él que está en secreto, que ve lo que está en secreto, cuando usted lo hace y está en público, Él hace lo que tiene que hacer. Por eso cuando usted se da cuenta que una persona verdaderamente ora, es porque esa persona en secreto no se lo tiene que decir a nadie. No, hay personas que no, que yo oro todos los días, que yo hago esto, pero sus acciones no dicen lo contrario. ¿Cómo es que esta persona ora todos los días y cuando uno le pide una oración no puede orar por uno? ¿Me entiende? La oración y la comunicación
es necesaria para desarrollar esta relación íntima con Dios. Porque usted podrá desarrollar una comunicación íntima conmigo, pero yo no soy el que le voy a dar la salvación. Yo no soy el que se la voy a dar. Yo no fui el que morí. Mira qué más. Después de la oración y la comunicación, que es hablar con Dios, tiene que aprender a escuchar y aprender. Usted aprende y escucha. Estudiar las escrituras y aprender acerca de Dios para entender su voluntad y su carácter. Esto ayuda a discernir su guía y dirección en la vida diaria. Dice en la vida diaria. ¿Eso significa qué? Diario significa todos los días, no más que los domingos. O no más que los jueves en el estudio. No, todos los días. Una vida diaria, eso es todos los días. Yo entiendo que hay personas que por su trabajo le impide ir los cultos que están establecidos. Pero si lo oramos al Señor, el Señor puede establecer un tiempo que usted pueda trabajar. El Señor puede hacerlo. Y usted entonces puede ir. Y si usted no le ora ni le pregunta a Dios, ¿cómo usted va a comprobarlo? Sin excusa ninguna. Órele a Dios. Órele a Dios para que usted vea. Después que usted escuche y aprende, que es estudiar las escrituras y aprender y entender su voluntad y su carácter, esto ayuda a discernir su guía y su dirección en la vida de cada uno de nosotros. Pero esto tiene que hacerlo en obediencia y santidad. Permitir que el Espíritu Santo guíe las decisiones y las acciones, lo que lleva a rechazar el pecado y vivir en una obediencia a la palabra de Dios. La obediencia a lo que está escrito en su palabra. Tiene que aprender a sacar tiempo de calidad, priorizar el tiempo y dedicando a la relación con Dios al igual que se haría con cualquier otra relación importante. Mira, hermano, y esto se lo digo yo pues por testimonio porque me sucede a mí. Yo no digo que le puede suceder a usted, pero yo a través del Espíritu soy el que tengo el control de cuando me toca orar, si irme a orar, o cada vez que me voy a orar, me llega una llamada y tengo que estar horas hablando y se me olvida orar. O alguien me testea para hablar. Mire, mi programa es a las 6. Y hay momentos que hay personas que me escriben o me llaman a las 5:55. Yo no le cojo la llamada. Porque esta es la hora que yo específicamente cogí para hacer lo que estoy haciendo. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Usted sacó, ok, un tiempo para orar. Y si en ese tiempo, por ejemplo, a las 6 me toca orar. Es a las 6, no es a las 7. Usted dijo a las 6. Y a las 5:50 me llama mami, me llama papi o llama a quien sea. Mire. Yo, cuando se está acercando el tiempo, si cojo, le digo, nos vemos porque me toca orar. No, nos vemos. Le guste a quien le guste. Nos vemos porque es mi programa. Porque hay momentos que hay personas que se dejan utilizar por el enemigo y tú no te das cuenta que ese tiempo se te quita. Usted tiene que ser consciente que cuando usted pone un horario para algo, no establezca otras cosas. Y a quien le dé la gana de estar llamando, si usted está orando, no le coja el teléfono. Que Dios tenga el control de las cosas. Después cuando usted termine, si usted tiene que coger la llamada o la emergencia o algo, porque hay momentos que Dios nos prueba en esa parte. Si usted es el que tiene el control a través del espíritu de su tiempo, si usted estableció eso, eso es lo que es. Todas estas personas que cuando usted quiere ir a orar a las 6, le da la gana de llamar. Cuando usted termine de orar, te tengo dicho que a las 6 yo oro. Y este es el tiempo mío de orar. ¿Para qué llamas? Yo lo he tenido que hacer.
Sonríese que el Señor nos ama a todos y esto es para aprender. Saque ese tiempo de calidad y priorice ese tiempo. Ese tiempo es para Dios y es para Dios y ya. Y al que no le guste, que no se lo coma. Que no se lo coma. Debe demostrar amor y sacrificio. Ahí es cuando yo estaba especificando de lo que usted tiene que sacrificar a veces. ¿Y cuál es? Que viene un familiar y cuando le toca orar tiene que llamarlo. Por eso, cuando se ora con entendimiento, usted deja que sea Dios el que tome el control de las cosas. Usted diga, Señor, me toca orar, cualquier cosa. Toma el control tú a lo que yo termino esta comunicación contigo. Yo no lo estoy diciendo porque quiero. Yo lo estoy diciendo porque yo he experimentado todas estas cosas. Mire, yo he puesto días para ayunar. Y en esos días que me toca ayunar, me han llamado personas que he dejado el ayuno en vano y me pongo a estar hablando con las personas y cuando me doy cuenta que lo que se está hablando son cosas que yo digo, diantre, perdí el ayuno y esto, yo tengo que ser un poquito más consciente. Y que usted le diga a una persona, mira, me toca orar en este momento, la persona tiene que respetar eso. Si se molesta ya ellos, sea quien sea. ¿Ok? Si la persona se molesta, ponle eso en las manos a Dios. Eso es lo que debemos hacer. Servir a los demás y hacer sacrificios, lo que refleja el amor y la naturaleza de Dios en nuestras vidas. Y mira, ¿de quién dependemos? La dependencia del Espíritu Santo es reconocer la función del Espíritu Santo como guía y consolador y fuente de poder para vivir una vida que honre a Dios. Nosotros dependemos de Dios. Hay personas en las cuales Dios usa y Dios las puede usar y podemos depender de lo que en ese momento la persona dice. Pero en la vida diaria completamente, el cristiano depende del Espíritu Santo que vive en él. Y usted aprende a conocer más al Espíritu Santo mientras más lees. Mientras más comunión tiene con el Espíritu Santo, más lo va a entender. Pero si usted no tiene esa relación íntima, no va a aprenderlo. Por eso estas son las características y comportamientos que muestran que las personas es un verdadero discípulo de Jesús y que su vida está dirigida por el Espíritu Santo. ¿Cómo? En la dependencia, en la oración, ¿en cuál más? En la obediencia y santidad, en escuchar y aprender, en la oración y la comunicación, en el tiempo que le das y demostrar, además de todo eso, el amor y el sacrificio. Esas características son las que hacen que el fruto del Espíritu crezca en usted. Como en una planta, el agua es necesaria, el terreno es necesario, el sol es necesario, el fruto es necesario. Estas características que yo mencioné. Las voy a repetir una vez más. La oración y la comunicación, escuchar y aprender, obediencia y santidad, demostración de amor y sacrificio, tiempo de calidad y dependencia del Espíritu Santo. Y cuando usted cultiva ese fruto con esas cosas, se va a fortalecer y eso va a crecer bien. Mira, la vida con Jesús es como un árbol que crece, madura y da fruto según crece en tu andar con Jesús. El Espíritu Santo transforma tu vida y te ayuda a ser más maduro. Ese crecimiento es evidente en la manifestación de cada una de estas características en tu vida. Estas características que yo mencioné tienen que ser evidentes en su vida para que usted crezca. Es necesario. Y mira cuando este desarrollo espiritual ocurre. Mira cuándo ocurre. Primeramente, la semilla y el crecimiento
se reciben como semilla en el bautismo al aceptar la fe, creciendo con la guía divina. Cuando la semilla es sembrada en usted, es cuando usted se convierte en fe y usted cree que el Espíritu entra y sella. Ahí entonces ya la semilla está en usted. Ahora, esta semilla no la va a hacer crecer solamente el Espíritu. La semilla le toca a usted, como pasó conmigo con mi nene, que mi nene me dijo: esta semilla es tuya y esta es mía. Yo, por irresponsable, maté la planta, pero mi nene, tuve que sacar la planta afuera porque estaba creciendo demasiado grande, rompió el vaso, tuve que comprarle una macetita más grande y la de él creciendo porque él era responsable. Y la mía ni duró una semana, muerta estaba tirada. Y por más que la sacara al sol. Pero por mi irresponsabilidad, y ahí fue que entendí y yo dije: tengo que ser un poquito más responsable con estas cosas. Porque yo no puedo ser responsable del crecimiento de usted. Usted es responsable de su crecimiento. Y lo que dijo ahorita, cuando esta semilla está en usted y este crecimiento que se recibe esta semilla en el bautismo al aceptar la fe, creciendo en la guía divina de Dios, de Jesucristo, acuérdese que hay un proceso de maduración. No crece de la noche a la mañana, sino se requiere tiempo, práctica y una relación íntima con Dios. Como hizo mi hijo, que la planta que él sembró, él le echaba el agua correcta, la sacaba al sol cuando tenía que sacarla, cuando se ve, la ponía en la sombra. Eso conlleva tiempo y llevó tiempo en crecer poco a poco, pero cuando él fue responsable de eso, entonces se vio en la planta esa fortaleza. Y para que usted vea la fortaleza del fruto del Espíritu en usted, usted tiene que hacer esto, tener un proceso. Y este proceso usted tiene que entender que requiere tiempo. Como yo repetí y dije, y hay personas que crecen rápido, pero hay otras personas que su crecimiento es un poco más lento. Hay personas que en la enseñanza son rápidos para entender, pero hay otras personas que el entendimiento son más lentos. Aprenda a tener ese proceso correctamente. No se desespere. Si usted no aprendió algo hoy, no se desespere. Que las cosas toman tiempo. Y hay momentos, por ejemplo, que hay maestros que son desesperados, que te pueden dar una clase hoy y ya en esa clase de hoy usted tuvo que haberlo entendido todo. No es así. Siempre hay tiempo para las cosas en el proceso del crecimiento. Y ese proceso usted tiene que respetarlo. Usted tiene que respetar el proceso de cada persona. Es necesario respetar ese proceso. Cuando ese proceso de maduración ocurre con el tiempo y la práctica y la relación íntima con Dios, usted va a empezar a entender que el crecimiento ocurre cuando se crucifica la carne, que son las pasiones egoístas, y se permite que el Espíritu Santo actúe interiormente. Cuando usted empieza a ver el crecimiento es cuando usted empieza a crucificar los gustos carnales. Es necesario crucificar esos gustos carnales. Sí es necesario. Pero usted tiene que aprender a cultivar correctamente para que este crecimiento ocurra en usted. Y mira cómo usted lo cultiva: estudiando la Biblia. Sembrar pensamientos divinos en el corazón es esencial para producir frutos. Amor como base se describe como el amor puesto en acción, fundamental para reflejar a Cristo. Y al ser un fruto único, el crecimiento espiritual suele ser equilibrado, manifestando todas estas virtudes en conjunto a medida que la persona va madurando. Cuando usted siembra un palo de china, hoy, mañana eso no va a tener chinas. Eso va a ocurrir un proceso y va a dar chinas buenas dependiendo del cuidado que usted tenga de esa planta. Y el cuidado que usted tenga
del fruto que está interiormente, que usted es que lo cultiva con la ayuda del Espíritu, ahí es que entonces se va a notar si está siendo bien cultivado. Usted se va a dar cuenta si eso está siendo bien cultivado. Yo no puedo decirte, no, que yo amo a mis hermanos, pero cuando veo a alguien que no me llevo con él, ay, ni me le siento al lado, ni lo puedo ver en pintura. Pues la cultivación no está siendo bien equilibrada. Porque cuando está equilibrada, todas estas virtudes se manifiestan. Y se van manifestando en el crecimiento. Por eso, hermano, mire, cultivar el fruto del Espíritu Santo es tener amor, tener gozo, tener paciencia, tener benignidad, ser bondadoso, ser fiel, tener mansedumbre y el dominio propio. Si en su crecimiento uno de estos no se manifiesta, hay algo mal. Hay algo mal. Por eso es que esto implica un proceso continuo del crecimiento espiritual. No es por esfuerzo de la carne, esfuerzo propio. Usted tiene que tener la ayuda del Espíritu Santo y la dirección para que lo haga correctamente. Esto se logra esto se logra permaneciendo unido a la vid. ¿Y quién es la vid? Jesucristo. Y cuando usted está conectado a la vida de Jesucristo, andando en el Espíritu, orando, estudiando la Biblia, rindiéndose a la voluntad de Dios y practicando el dominio propio en las decisiones diarias, entonces usted está cultivando correctamente ese fruto del Espíritu Santo. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra. La palabra siempre te enseña cómo correctamente tú debes cultivar algo. Yo te lo puedo mencionar y por eso es que yo te digo que siempre usted escudriñe, usted tenga una Biblia y usted a través de la Biblia usted va a ver si es verdad. No simplemente porque yo lo diga. Ahora, cuando una persona está siendo utilizada por Dios, usted va a ver el crecimiento. Porque el Espíritu Santo va a dar testimonio de eso. Va a dar testimonio. Por eso es necesario permanecer en Cristo. Juan 15, al igual que un sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanecer en la vid. La conexión constante con Dios a través de la fe y la oración es esencial para la nutrición espiritual. Mire, yo entiendo, como repetí, como dije anterior, hay iglesias que tienen su tiempo estipulado en la semana. Si es lunes, si es miércoles, si es jueves, si es viernes. ¿Ok? Ese tiempo está estipulado. Y ese tiempo en donde usted se congrega. Pero no quiere decir que esos son los únicos días que usted va a leer la Biblia. El lunes es el único día que yo leo la Biblia, el jueves es el único día que yo leo la Biblia y el domingo es el único día que yo leo la Biblia. No, eso es imposible. Usted lo tiene que hacer de lunes a domingo. Si usted el martes no tiene culto, hágalo en su casa. Porque un día que usted le deje de echar agua a una planta, se puede marchitar, se puede quemar. Un día que usted no le preste atención a esa planta, puede ser fatal. Y un día que usted, el fruto del Espíritu que vive en usted, usted no le presta. Mira, si nada más es lunes y jueves, imagínate martes y miércoles, si usted no come martes y miércoles, ¿qué le pasa a su cuerpo? Se deshidrata. Si usted no tiene una buena alimentación, usted se tiene que alimentar todos los días para mantener su cuerpo fortalecido y firme. ¿Cómo es posible que nada más los domingos usted quiera fortalecerse y lunes a viernes usted no se fortalezca en nadie? Usted se cree que se va a fortalecer. Deje de comer una semana. Es lo mismo espiritualmente. Usted tiene que estar de acuerdo a esa alimentación todos los días. ¿Y cuál es la alimentación? A través del amor, el gozo, la paz. ¿Y cómo esto se da? Cultivándolo a través de la Biblia. Estudiando, teniendo comunicación, aprendiendo, escuchando. Todas las cosas que yo mencioné son las que le van a enseñar a usted
a cultivar eso. Por eso, la oración es esencial. Esa es la nutrición esencial. Practicarla. Permanecer conectado a la vid, al igual que una rama necesita estar unida al tronco para dar uvas, el creyente debe permanecer en Cristo mediante la oración y la lectura bíblica. El esfuerzo no es crear el fruto, sino mantenerse conectado a la fuente. Usted no se tiene que preocupar de crearlo. Al usted estar conectado a la fuente va a ayudarlo a que eso se desarrolle. Por eso, caminar el Espíritu es necesario. Se trata de ser sensible a la dirección del Espíritu Santo día a día. No dice los domingos, no dice más que los jueves, dice día a día. Permitiéndole transformar el carácter en lugar de confiar en el esfuerzo humano o la carne. Cuando nosotros nos esforzamos por hacer algo, literalmente, sin la ayuda del Espíritu, terminamos levantando esa carne y discutiendo y peleando. Y yo sé que muchas personas han experimentado esto. Yo sé que sí. Por eso hay que andar en el Espíritu. Esto significa vivir bajo la guía y la dirección diaria del Espíritu Santo, permitiendo que Él influya en tus decisiones, en las reacciones. Esto es un proceso de rendir el control personal para dejar que Dios te gobierne. Es un proceso. Esto no es de la noche a la mañana. Por eso hay que ser comprensible con las personas que a veces tienen un poquito más de lucha en el aprendizaje. Sí, hay que ser comprensible. Ahora, si la persona es vaga o es que no quiere aprender y todo eso, el mismo Espíritu Santo te va a dar testimonio de eso y te va a dejar saber. Entonces usted va a ser dirigido de qué manera lo tiene que corregir y dejárselo saber. Porque si yo doblo rodilla en casa, eso me va a beneficiar a mí. Eso no te va a beneficiar a ti. Si yo leo la palabra en casa, eso me va a beneficiar a mí. Y si usted quiere beneficiarse, haga lo mismo. Haga lo mismo. Y yo quiero que usted entienda algo y ya estoy a punto de concluir, porque esta es la primera parte. Estoy a punto de concluir. Y a través de esta cultivación que usted va a tener en la lectura, en la oración y todas esas cosas, acuérdese de esto, que van a venir pruebas y dificultades. Dios permite situaciones difíciles y pruebas para purificar al creyente y hacerlo más fructífero y eliminar lo que no sirve en usted. ¿Cómo usted puede decir que usted es cristiano si usted no es probado? Porque, como siempre digo yo, ser cristiano de todo el tiempo estar en las buenas, cualquiera es cristiano. Pero cuando viene una prueba del cielo, ahí es que entonces se sabe si usted verdaderamente es cristiano. No estoy hablando de la consecuencia, estoy hablando de una prueba que venga de Dios. Cuando usted es probado así, ¿verdad? Usted es probado y estas pruebas y estas dificultades vienen a su vida. Ahí es que entonces usted aprende a morir los deseos de la carne. Usted deja que se mueran esos deseos de la carne. Para que el fruto del Espíritu crezca, se debe limpiar la maleza, que son las obras carnales, la ira, la envidia, el egoísmo. En Gálatas 5:17 enseña que estos dos deseos se oponen entre sí. Se oponen entre sí. Y para usted aprenda a matar esos deseos de la carne, usted va a ser probado. Usted va a tener dificultades. Y ahí es cuando usted aprende eso. Por eso es necesario tener práctica, tener amor, tener dominio propio. El fruto se cultiva tomando decisiones internacionales para actuar con amor y aplicar el dominio propio en esta situación cotidiana, lo cual forman hábitos saludables y agradables a Dios
y en su vida usted tiene que dejar morir esos deseos. Sí. Yo no le estoy diciendo que esto es de la noche a la mañana. Yo no estoy hablando aquí. No. Las cosas toman tiempo. Hay luchas diarias en su mente. Pero esas luchas las conoce usted, Dios. ¿Cómo usted mantiene su mente ocupada? En la lectura y en la meditación de la palabra. Estudiar la Biblia es necesario para permanecer cerca de Dios y dejar que su voluntad lo guíe. Cuando usted practica esto, usted mantiene su mente ocupada, porque de la única manera que Jesucristo, cuando fue llevado al desierto y él pudo vencer, fue porque él con la palabra contradecía todo lo que el enemigo quería decirle. Pídale a Dios en oración, hermano. Dando que es un regalo del Espíritu Santo, se debe pedir activamente a Dios que obre en el corazón y sus acciones transformadoras. Dígale, Señor, ayúdame a transformarme. ¿De qué manera lo hago? Señor, dirígeme, ¿cómo lo puedo hacer? Ahora, si usted lo dijo hoy, lunes, ya no espera el viernes para decirlo, no. El martes, dígale lo mismo, Señor. Miércoles, dígale lo mismo. Jueves, dígale lo mismo. Porque cuando un deportista perfecciona su deporte es porque lo hace diariamente todo el tiempo. Y entonces se vuelve bueno de la noche a la mañana. Uno no se vuelve bueno, pero la práctica es lo que ayuda a uno. Ayuda a uno. Por eso pídale en oración al Señor esto. Señor, ayúdame a crecer. Señor, ayúdame. Y el Señor te va a llevar a la Biblia y el Señor te va a empezar a enseñar todas estas cosas. Ahora, si usted quiere que el Espíritu Santo le ayude a cambiar, usted tiene que permitir, ¿ok?, que Él lo haga. Tiene que permitir. Por eso, con esto voy a terminar. El fruto del Espíritu Santo son actos o perfecciones sobrenaturales que el Espíritu Santo forma en las personas como un anticipo de la gloria eterna. A diferencia de las virtudes que requieren esfuerzo humano, los frutos son resultados directos del vivir en armonía con Dios, manifestándose como conductas naturales y fluidas en el creyente. Son cosas sobrenaturales y divinas, pero se manifiestan en la vida diaria de usted. Eso se tiene que manifestar en la naturaleza humana de usted. Tiene que manifestarse. Los frutos del Espíritu Santo son el alimento supremo del alma. La hacen crecer en conciencia, fortaleza y amor. Y en la manera en que Dios nos brinda una idea de lo que la gloria eterna está por venir. Pero debemos tener, para poder crecer, esa disposición. Si usted no tiene la disposición para poder entender y crecer en esto, hermano, no vamos a llegar a ningún lado. Por más que hay personas que traten de enseñar con paciencia, usted tiene que poner de su parte. Y cuando ponemos de nuestra parte, ese crecimiento, aunque sea lento, se va a notar. Como vuelvo y repito, no todo el mundo tiene el mismo crecimiento rápido. Hay personas que crecen rápido y hay personas que crecen más lentas. Ese entendimiento lo debemos de entender. Hay momentos que hay personas que a veces uno les tiene que, ¿cómo se dice?, presionar un poquito porque es que se vuelven vagos. Hay personas que se creen que yo tengo que orar 25 veces por usted. No es así. No es así. Por las necesidades se ora. Pero imagínense que todos los domingos tengo que orar por lo mismo. Eso quiere decir que usted no está cultivando correctamente lo que tiene que cultivar en su vida para que las cosas cambien. Y de la única manera que usted lo va a experimentar es haciéndolo usted. Porque cuando yo me someto a Dios, porque cuando yo oro en lo oculto,
Dios se manifiesta en mí, no se va a manifestar en ti. Ahora, cuando tú lo haces y se manifiestan los dos, nos gozamos. Pero cada cual tiene que poner de su parte, ayudarnos unos a los otros a entender estas cosas. Aleluya. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, y todas estas personas que se han conectado, Dios los bendiga grandemente. Espero que esto haya sido de bendición a su vida. Solamente es un estudio, gloria a Dios, en el cual estoy dando para poder entender de qué manera usted puede desarrollar ese fruto del Espíritu Santo en usted y cómo usted lo debe cultivar. Porque si ahora mismo yo le doy una semilla, usted tiene que tener el entendimiento que tiene que hacer con esa semilla. Y mira, hay libros para personas que siembran que te dan las instrucciones de qué manera debes sembrar la semilla, qué profundidad, qué tanta agua, qué ¿cómo es que se llama esto? Hay plantas que a veces tú le echas ¿cómo es que se llama esto? Se me olvidó el nombre. Pero el que siembra y lee este libro que dice, mira, no puedes sembrarla más de 10 pies, no puedes sembrarla más de 2 pies, pero te dice, tienes que en la mañana sacarla afuera, cuando está cogiendo mucho sol, dejarla coger la sol por mucho tiempo, quien te hace que cultives el fruto del Espíritu Santo en tu vida, el diario, ¿cómo se dice? Lo que es la Biblia. No soy yo, es la Biblia. La Biblia es lo que te va a ayudar a cultivar ese fruto. Como esos libros de semilla ayudan a la persona a entender de qué manera puede sembrar y de qué manera puede hacer crecer y fortalecer esa planta. La Biblia hace eso en usted. Eso lo hace en usted. Pero es necesario que usted lo practique, usted lo haga, usted, tú sabes, lo ponga en práctica para que usted vea. Y se murió. Aleluya, Dios les bendiga, Dios les guarde. Padre, en esta hora primeramente te doy la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Me diste la oportunidad de dar este estudio, esta primera parte, gloria a Dios. Ya en la segunda parte, gloria a Dios, estaré hablando cuáles son esos frutos y los estaré especificando uno por uno. Pero te agradezco esta oportunidad que tú me diste, Dios mío, Señor. Yo espero que todas estas personas que se conecten y los que se van a conectar después sea de edificación a sus vidas y entiendan que tienen que pasar este proceso y que estas cosas toman tiempo para aprender y cultivar esto correctamente. Te pido que seas tú cuidando a cada uno de ellos en su trabajo, en su hogar, en su casa. Señor, si hay alguien enfermo en esta hora, Señor, pido que sean sanos, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús y que ellos den testimonio, Señor, de esto, porque el poder es tuyo y solo tuyo en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús. Y Dios bendiga a todas estas personas que se han conectado de manera especial. Así que Dios les bendiga.